Hola chicos y bienvenidos a esta clase de diagnóstico diferencial de neumología. Yo soy Javi, soy exalumno del curso y en esta clase vamos a ver los tumores que afectan a la pleura, que son los mesoteliomas y las metástasis. Y empezamos con tres preguntas básicas sobre tumores pleurales. ¿Cuáles van a ser más frecuentes, mesoteliomas o metástasis? Pues los más frecuentes van a ser las metástasis. ¿Y de dónde vienen? Pues la mayoría van a tener como tumor primario un adenocarcinoma, que puede ser de pulmón o de mama. Y de los tumores primarios de la pleura, ¿cuál es más frecuente? ¿Los mesoteliomas benignos o los malignos? Pues van a ser los mesoteliomas malignos, que son los que se asocian al asbesto. ¿Cómo nos van a preguntar estos cuadros? Pues bien, del mesotelioma maligno tenéis que recordar sus tres Ds. Las tres Ds del mesotelioma, que son el dolor torácico, la disnea y el derrame pleural. Estos tres síntomas son los más frecuentes en el mesotelioma y nos suelen aparecer los tres en las preguntas de esta enfermedad. En las metástasis de cáncer de pulmón, el cuadro clínico típico sería la tos y la hemoptisis en un paciente fumador. ¿Y nos podrían aparecer estos síntomas en un cáncer de pulmón? Pues sí, perfectamente, nos podría aparecer cualquiera de los tres. Pero si nos preguntasen solo esos síntomas, deberíamos sospechar el mesotelioma. Bueno, aparte de los síntomas, otra cosa que nos va a dar muchas pistas en las preguntas van a ser los antecedentes de los pacientes. ¿Cuál sería el antecedente típico del mesotelioma? Pues esto que vemos aquí. ¿Y qué es esto? Pues son fibras de amianto o asbesto. Puede que en la pregunta nos dijesen directamente que el paciente ha tenido exposición al asbesto, pero también nos lo pueden decir indirectamente. Por ejemplo, hablándonos del trabajo del paciente, si nos dicen que era minero o que trabajaba en la construcción. O también nos pueden hablar de signos de exposición al asbesto, que serían la fibrosis en las bases pulmonares o lesiones pleurales, como estas que vemos aquí, que son placas pleurales. ¿Cuál sería el antecedente típico de un cáncer de pulmón? Pues esta ya sé que la sabéis, esta sin ninguna duda, el tabaco. Recordad que el tabaco es el principal factor de riesgo de cáncer de pulmón y, muy importante, no se asocia con el mesotelioma. Y ahora ya llegamos a la parte confusa de la clase. Y es que otro factor de riesgo típico del cáncer de pulmón va a ser el asbesto. Y de hecho, el cáncer más frecuente en pacientes con exposición al asbesto, sobre todo si son fumadores, es el cáncer de pulmón. Y aquí entonces este es el lío. ¿Por qué os dije que el antecedente típico del mesotelioma es el asbesto? Pues bien, casi todos los mesoteliomas van a asociarse al asbesto. Igual que casi todos los cánceres de pulmón se van a asociar al tabaco. Pero el problema es que el cáncer de pulmón es un cáncer tan frecuente, sobre todo en comparación con el mesotelioma, que si en una pregunta nos dijesen ¿cuál es el cáncer más frecuente en pacientes con exposición al asbesto? Pues en ese caso la respuesta sería el cáncer de pulmón por lo frecuente que es. Y bueno, vamos a verlos en las pruebas de imagen. El mesotelioma lo veríamos así. Lo veríamos como un tumor multinodular, difuso, que se extiende por la pleura y que lo típico es que se asocie a derrame pleural. Recordad las tres Ds del mesotelioma: dolor torácico, disnea y derrame pleural. Además, en las pruebas de imagen podríamos ver esos signos de exposición al asbesto, que eran la fibrosis en bases pulmonares y las lesiones pleurales. ¿Qué nos tendría que hacer pensar en unas metástasis? Pues sobre todo si vemos lesiones en ambos campos pulmonares. Y es que el mesotelioma como cáncer es muy infrecuente que dé metástasis, así que si en una imagen viésemos lesiones a distancia o lesiones bilaterales, sería muy improbable que se tratase de un mesotelioma. Y en cuanto a otras pruebas, fijaos que tanto el mesotelioma como las metástasis nos pueden dar derrames serohemorrágicos, y de hecho las neoplasias van a ser la causa más frecuente de hemotórax no traumático. ¿Qué nos podrían decir en una pregunta para orientarnos hacia uno u otro? Pues si nos dijesen que en el derrame pleural hubiese niveles elevados de ácido hialurónico. El ácido hialurónico es una cosa rarísima que no se pide nunca en un derrame pleural, pero si en una pregunta os dijesen que está elevado, sería para que respondierais que se trata de un mesotelioma. Y por último, la prueba clave para distinguirlos va a ser la biopsia, en la que muchas veces hay que hacer inmunohistoquímica. La que nos han preguntado hasta ahora es el CA, el antígeno carcinoembrionario. ¿Y en qué casos va a ser positivo el carcinoembrionario?
pues va a ser positivo en los adenocarcinomas, mientras que en el mesotelioma saldrían positivas otras moléculas como por ejemplo la calretinina. Y bueno, vamos a acabar la clase con una pregunta del año pasado. Tenemos a un paciente con disnea y dolor torácico, que son dos de las tres Ds del mesotelioma, y que además nos dicen que no tiene hábitos tóxicos, es decir, que no es fumador. Solo con estos datos casi podría ser cualquier cosa. Así que vemos las imágenes y en la primera lo que tenemos aquí es un derrame pleural. Así que ya tendríamos las tres Ds del mesotelioma. En la segunda imagen de la toracoscopia vemos aquí una lesión pleural que es sugestiva de exposición al asbesto. Y finalmente en esta imagen tenemos un derrame pleural masivo que está empujando al mediastino y que se asocia a múltiples nódulos en este hemitórax. ¿Cuál sería la enfermedad más probable? Pues bien, no parece un hemotórax espontáneo, porque es difícil saber si es un hemotórax sin hacerle una punción y porque además con todos estos nódulos muy espontáneo no sería. No va a ser tampoco una atelectasia, porque una atelectasia no nos daría esta imagen. La atelectasia no empuja al mediastino, sino que lo arrastraría hacia el mismo lado. Y entre un mesotelioma y unas metástasis, fijaos que tenemos las tres Ds, que tenemos exposición al asbesto y que el paciente no es fumador. Así que por todo eso responderíamos que lo más probable es un mesotelioma. Y nada chicos, mucho ánimo con el estudio y mucha suerte el día del MIR.